estado del arte en enfermería en el manejo de pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria. El objetivo y la meta es educar a las enfermeras que atienden a los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria. Los objetivos de aprendizaje: primero, describir los signos y síntomas clínicos, discutir los tratamientos terapéuticos y las opciones disponibles, y discutir acerca del papel del profesional de enfermería para el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria. Identificar la información importante que se debe discutir con los pacientes con esta patología. Quiero hablarles acerca de prevalencia y la importancia de saber de su existencia. De acuerdo con la Fundación Crohn's y Colitis de América, aproximadamente 1,4 millones de personas viven con enfermedad inflamatoria intestinal, la mitad enfermedad de Crohn's y la otra mitad colitis ulcerativa. Los hombres y mujeres están igualmente afectados. El joven adulto entre 15 y 35 también se encuentra en esta población, pero de acuerdo con el Journal de Gastroenterología, estamos viendo cada vez mayores números de diagnósticos iniciales en los pacientes añosos, es decir, pacientes por encima de 60 años de edad. Quiero presentarles un repaso, una reseña de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Está definida como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn's, y se trata de un término general que describe condiciones de respuestas inmunológicas crónicas y recidivantes de inflamación del tracto gastrointestinal. La enfermedad más común es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ambas patologías están definidas y tienen características similares. Están marcadas por una respuesta normal del sistema inmunológico del organismo, normalmente de las células inmunes que protegen al cuerpo de la infección, y las personas con intestino inflamatorio reacciona el sistema inmunológico a otros materiales del intestino, como los alimentos. En el proceso, el organismo envía glóbulos blancos al revestimiento del intestino, donde producen inflamación crónica. Ni la colitis ulcerativa ni la enfermedad de Crohn deberá confundirse con el síndrome del intestino irritable, que no produce inflamación ni cambios en el sistema intestinal, ni aumentan el riesgo de cáncer colorectal. En muchos casos se puede controlar el síndrome del intestino irritable manejando la dieta, los hábitos y el estrés. Hay algunos factores desencadenantes del medio ambiente que se combinan con la predisposición genética para desarrollar el desarrollo del intestino irritable. Un nuevo estudio identifica a las personas que se les prescriben grandes cantidades de antibióticos tienden a tener el mayor riesgo de enfermedad inflamatoria, dando más evidencia de antibióticos que pueden ser debido a la presencia de bacterias en el intestino. Hay investigaciones actuales también respecto a los hábitos y el mayor riesgo de enfermedad inflamatoria. Un estudio reportó un aumento en Crohn's para las personas que consumen mucha proteína, especialmente de productos animales. Otros estudios han reportado dietas con alto consumo de azúcar y de grasa. El tabaquismo ha demostrado tener también una influencia, pero afecta negativamente sobre todo la enfermedad de Crohn. Estas diferencias se han sometido a grandes estudios y escrutinio con la esperanza de poder ofrecer algunas ideas sobre la patogénesis de estas dos condiciones. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria. Yo creo que este componente es muy importante identificarlo a la enfermera. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa? La historia médica y el examen abdominal son fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Se puede hacer endoscopia y sigmoendoscopia. La patología, para confirmar la patología, pruebas serológicas que
son respuestas inflamatorias cuando el paciente tiene una enfermedad y actualmente la proteína fecal. También estudios radiológicos con resonancia magnética o tomografía o radiografías con el uso de bario. También estamos incorporando las pruebas genéticas para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y, por supuesto, la historia y el examen físico de un paciente son de importancia fundamental. Quería presentarles una visión panorámica de lo que es la enfermedad inflamatoria. La colitis ulcerativa solamente afecta el colon. El intestino delgado no está comprometido en la colitis ulcerativa. El intestino delgado, la inflamación del colon se encuentra solo a nivel superficial en el revestimiento del colon, pero no en toda la pared, como ocurre con la colitis. La extensión puede variar, por lo general aparece en el recto y luego va ascendiendo. La inflamación siempre es continua y confluyente desde el recto hasta la porción del colon inflamada, si es el lado izquierdo, o puede ser también todo el colon, que se llama pancolitis. Los síntomas de la colitis ulcerativa dependen de la extensión y la severidad de la inflamación. Los problemas clínicos producidos varían en cada paciente, pero tienden a ser similares a los de la enfermedad de Crohn. Pero otros síntomas son diferentes dependiendo de la inflamación en el colon. La diarrea sanguinolenta tiende a ser el problema más consistente, la hemorragia rectal y la urgencia para evacuar, diarrea, calambres abdominales y síntomas extraintestinales como dolor articular, inflamación de las articulaciones, inflamación de los ojos y lesiones de la piel. Y esto es muy importante que las enfermeras puedan identificarlo. No importa si se trata de un paciente ambulatorio o de un paciente hospitalizado, ustedes deben aprender a identificar al paciente, no solamente porque presenta síntomas intestinales, sino también síntomas extraintestinales. Como vemos aquí, tenemos un colon normal, el revestimiento del colon, y también vemos la colitis ulcerativa leve, donde se ha perdido su transparencia, y también la colitis ulcerativa severa. Es importante que las enfermeras sepan qué es lo que estamos viendo y qué es lo que el médico está tratando de diagnosticar en este tipo de pacientes. Vamos a hacer ahora un repaso de lo que es la enfermedad de Crohn. Es un trastorno autoinmuno que produce inflamación del colon, del tracto gastrointestinal, no solamente del colon. Afecta con frecuencia el intestino delgado o el colon, pero puede producirse en cualquier punto a lo largo del tracto gastrointestinal. La ubicación puede ayudar al médico a diferenciar entre enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa en base a su ubicación. Los síntomas comunes de la enfermedad de Crohn son diarrea, dolor abdominal, hiperestesia, fiebre, fatiga, hemorragia rectal y úlceros anales y crecimiento retardado en el niño. Las complicaciones de la enfermedad de Crohn incluyen fístulas, ulceraciones, fistulización entre el colon y otro órgano, estrechamientos o estrecheces, como en este caso, que potencialmente pudiera crear una obstrucción, abscesos y recolección de pus, y enfermedad perianal, que puede desarrollarse en el abdomen, la pelvis o en el área alrededor del ano. Intestino perforado por la inflamación crónica que debilita la pared y desarrolla estos orificios. Hay malabsorción y desnutrición a causa de la patología. La enfermedad de Crohn tiene un aspecto típico en la colonoscopia. Como podemos ver, aquí una úlcera discreta puede convertirse en una manifestación mucho mayor y estrecheces que hacen difícil para el endoscopista hacer la endoscopia debido al estrechamiento de la luz abdominal.
Las manifestaciones extraintestinales son muy importantes para que las enfermeras puedan identificar esta condición, porque el paciente no va a tener enfermedad intestinal, pero puede ser enfermedad más sistémica que produce problemas en distintas partes del organismo. Estas manifestaciones extraintestinales se pueden presentar en todo el mundo, pero los pacientes con esta patología deben estar conscientes de ello y por lo tanto es muy importante educar al paciente cuando se diagnostica. Se le puede presentar cualquiera de estas manifestaciones en su proceso patológico: artritis, problemas de la piel, de los ojos, de los huesos y las articulaciones y los riñones. Tenemos muchos cálculos renales en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y tenemos uveitis, estomatitis, artritis, y estas son imágenes que nos permiten conocer cuáles son la sintomatología típica de la enfermedad de Crohn. Este es el examen físico del ojo, episcleritis y uveitis anterior. Tenemos otras complicaciones sistémicas que no son muy comunes, pero pueden presentarse. Tenemos el eritema nodoso y también el pioderma gangrenoso, que en estos casos son muy complejos y es necesario educar a los pacientes si se presentan algunas de estas condiciones. Hay que contactar de inmediato al médico para hacerle un seguimiento adicional al paciente. En resumen, entonces, esto es lo que no queremos que suceda en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El proceso adenoma-carcinoma se puede presentar pasando de la mucosa normal al adenoma y al cáncer. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal y más prevaleciente en colitis, podemos desarrollar displasia y posteriormente evolucionar hacia cáncer. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? No farmacológicas: educación del paciente en el momento del diagnóstico, asesoría psicológica, porque estos pacientes van a tener esta patología el resto de su vida. La dieta y los suplementos nutricionales. Como sabemos, estos pacientes presentan desnutrición porque no absorben la vitamina B, la vitamina D y la vitamina B12. El manejo de líquidos, por supuesto, cirugía en caso de que haya obstrucciones y, naturalmente, opciones de tratamiento con fármacos. Yo quería incorporar en mi conferencia la farmacoterapia, aunque seamos enfermeras, pero también es importante identificar los signos y síntomas e identificar los efectos secundarios del tratamiento farmacológico y las fallas de tratamiento. Tenemos tratamientos sintomáticos con antidiarreicos, los 5 ASAs, sulfalacinas, los antibióticos, metronidazol y ciprofloxacina, y tenemos también los inmunomoduladores, que son los metotrexatos, 6-MPs y la azatioprina, y por supuesto los nuevos fármacos, que son los biológicos. El paciente llega y nos dice que tiene ciertos síntomas. Entonces usted debe hablar con el médico, y lo que puede suceder es que el paciente puede cambiar de un tratamiento de monoterapia a un tratamiento combinado o una polifarmacia. El papel de la especialista especializada en tracto gastrointestinal para el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En nuestro centro en Miami, nosotros hemos construido un centro de excelencia en pacientes con un equipo multidisciplinario diseñado para garantizar un tratamiento eficiente y de calidad. Los gastroenterólogos, que ofrecen el tratamiento y cuidan de la salud global del paciente. Tenemos la enfermera especializada en enfermedad inflamatoria intestinal. Es la primera persona de contacto. Ella es el enlace entre el paciente y el médico para ayudar a manejar la atención del paciente y su seguimiento. El nutricionista para tratar las deficiencias nutricionales, puesto que los pacientes con esta patología no absorben los nutrientes, como ya dijimos anteriormente, como proteínas, vitaminas y grasas. La cirugía colorectal
o el cirujano colorectal con los aspectos quirúrgicos de la enfermedad y cuando el paciente se puede beneficiar de la cirugía. Psicólogos que también brindan soporte al paciente, puesto que este grupo de pacientes sufre de una patología crónica y entonces puede haber sufrimiento psicológico en el paciente, incluyendo depresión, ansiedad, disfunción social y también problemas después de la cirugía. Nosotros también tenemos coordinadores de investigación en este enfoque multidisciplinario. Estos coordinadores tienen una capacitación integral para el tratamiento de pacientes con colitis ulcerativa. Actualmente tenemos unas 10 a 15 estudios clínicos en la Universidad de Miami en la División de Gastroenterología y la mayoría de los pacientes son pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo manejar a estos pacientes desde la perspectiva de la enfermera? Primero que todo, manejar e identificar los síntomas, dar apoyo y educación, establecer comunicación, monitorear infecciones y otros efectos secundarios, determinar la duración del tratamiento. Y es importante que el paciente sepa que esta es una enfermedad que va a ser para el resto de su vida, para ayudarles a manejar su proceso patológico. Y también estar pendiente de qué debemos reportar a los médicos. Atención de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Primero que todo, identificar los síntomas que pueden poner en peligro la vida del paciente. Es muy importante que la enfermera escuche y observe al paciente, el número de movimientos intestinales y su consistencia, la severidad del dolor abdominal, calambres y si el dolor es constante, intermitente o debilitante, si los pacientes tienen hemorragia rectal, fiebre, pérdida de peso, irritaciones de las articulaciones, la piel y los ojos, porque se afecta el revestimiento intestinal y entonces el estado nutricional también se puede ver afectado. En resumen, la función fundamental de la enfermera profesional en el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es comprender a la enfermedad misma y las modalidades de tratamiento disponibles, desarrollar una comunicación abierta con el paciente para mejorar su adherencia a tratamiento y ayudar en los cambios de hábitos, educar al paciente en su proceso patológico, el manejo médico y la adherencia a tratamiento y las cosas que le puedan aliviar el estrés. Muchísimas gracias.